La razón que hay detrás del problema que se dio en nuestro país es a través de Facebook y WhatsApp y las demás plataformas que la gente usaba mal. Un tuit, por ejemplo, de una de las destacadas figuras de Irak podría provocar una manifestación aquí. Un tuit de un político en Estados Unidos, Donald Trump, influye en la situación en todo el mundo. Por las tendencias, las opiniones y que una sola persona puede dar una opinión y si esa opinión se masifica, sí puede generar ciertas opiniones entre las personas. Tanto positiva como negativa. Depende de la manera en cómo las personas vean las perspectivas de lo que estén comentando. Considero que las redes sociales son muy peligrosas como tecnología para transmitir información de forma muy rápida. No podemos en este país beneficiarnos de estas redes de manera positiva. Es una bendición y una maldición a la vez. Hay rebeliones que ocurrieron incitadas por las redes sociales. Bienvenidos una vez más al programa Las Verdades en el Mundo del Sur, desde la República Bolivariana de Venezuela y su capital, Caracas. Bienvenida, Maya. Hola, Aarón. Posiblemente no tengamos la opción de usar el Internet, ¿o sí? Pero la pregunta es, ¿cómo usamos las redes sociales? ¿Cómo ellas a su vez nos usan? ¿Cómo se convirtieron los países del mundo del sur en un terreno fértil para la difusión e influencia de las redes sociales? Aarón, ¿qué es lo que une, por ejemplo, buscar las fotos de los amigos en Facebook? También surgen otras preguntas, como por ejemplo, ¿qué tanta influencia o qué tanta conexión hay entre los denominados influencers y las empresas de inteligencia a nivel mundial que manejan datos? Igualmente, ¿qué tanta información que manejan en las redes sociales es falsa y qué tanta es entretenimiento? Igualmente, ¿están nuestros pueblos del sur preparados para enfrentar a las grandes empresas tecnológicas? Serán las interrogantes. Bienvenidos a un nuevo episodio de Verdades del Mundo del Sur. Alamel Yanud. Sí, sean bienvenidos una vez más a este programa Las Verdades en el Mundo del Sur, cortesía de Almayadín y de Telesur, desde acá, desde la capital de la República Bolivariana de Venezuela, Caracas, en estos espacios del Museo de Bellas Artes. Bienvenida, Maya. Hola, Aarón, y bienvenidos, queridos espectadores. Hoy en día es posible que no tengamos la opción de usar o no la realidad de las redes sociales, pero la pregunta es, ¿cómo usamos estas plataformas? ¿Cómo ellos nos usan a nosotros? ¿Qué hace el mundo del sur para convertirse en un terreno fértil para la difusión de estos sitios? ¿Qué es lo que une entre buscar simplemente fotos de amigos en Facebook? Fíjense, también surgen otras preguntas, por ejemplo, ¿qué relación hay entre los youtubers y los centros de inteligencia de Occidente? También surge otra pregunta, por ejemplo, los vínculos que hay entre los centros de entretenimiento que hay en las redes sociales y también las falsas informaciones que circulan a través de las redes sociales. Y también, ¿qué dice la gente o qué significado tiene para la gente de los pueblos del sur? Por ejemplo, las políticas en los gigantes tecnológicos vinculados a las redes sociales. Y bueno, para tratar este tema tenemos como invitado al señor William Castillo. Él es periodista y viceministro de Políticas Antibloqueo de Venezuela. Bienvenido, señor William. Gracias por la invitación. Bienvenido, señor William. La mayoría de los usuarios de las redes sociales dicen que su objetivo es el entretenimiento y la diversión a un costo insignificante o incluso nulo. ¿Cree usted que hay algo gratis así cuando se habla del uso de redes sociales? No existe nada parecido a la gratuidad en Internet. Internet fue un desarrollo tecnológico y ahora es un desarrollo social y cultural que prometió al mundo un acceso ilimitado a la información
que prometió una suerte de comunidad mundial de libertad, de expresión, de intercambios, de enriquecimiento de la humanidad. Y ha devenido en una plataforma, en un aparato de control de las conductas, de manipulación de las conductas, de mercadeo. Internet hoy es la plataforma que más vende en el mundo. La publicidad virtual ha desplazado la publicidad de los grandes medios. Se monetiza las conductas, se monetiza cada bit que circula en Internet, se manipula las conductas para explotar en un círculo vicioso permanente de economías crecientes, de negocios, de monetización. Se habla de las redes sociales como un pasatiempo, se habla también de las redes sociales como supuesta gratuidad. Sin embargo, el Valle del Silicón, en el norte de California, se ha convertido en una mina de oro en los últimos años. Sin embargo, es una mina de oro no por su riqueza, sino como un tesoro invaluable en cuanto a la información de datos. ¿Qué significa que toda esta información esté en manos de las grandes empresas tecnológicas en este momento? Sí, bueno, tiene implicaciones económicas sin duda, como tú has dicho, tiene implicaciones políticas, tiene implicaciones culturales y tiene implicaciones incluso, podríamos decir, espirituales, en la transformación de las mentalidades del mundo, en el control masivo que se genera sobre las conductas. Pero yo te diría inicialmente que la economía digital sobre la cual se basan las redes sociales, el Internet, ha valorizado lo intangible. Es decir, antes una gran empresa tenía que tener unos grandes activos. Hoy los activos son las marcas. Hoy activos es el número de usuarios que tiene una red como Facebook, que tiene una aplicación social. Es decir, su valor económico se mide por su llegada, por la masividad con que llegan los contenidos y su capacidad de influir a la gente en sus conductas, no porque tenga activos físicos. Luego tiene implicaciones políticas, porque las grandes redes y el control de la información a través de eso que se ha dado en llamar la dictadura del algoritmo, es decir, el control de la big data, de la data masiva de los ciudadanos, que permite personalizar el uso del Internet y mercadear su uso personalizado, tiene implicaciones en las decisiones políticas que toman mucha gente sin saberlo. Es decir, estamos en un mundo manipulado, entregamos nuestros datos, entregamos nuestra intimidad, entregamos nuestra información y toda esa masa de información se usa para modificar nuestras conductas. Y tiene, por supuesto, implicaciones culturales. Varios filósofos como Zygmunt Bauman y otros han reflexionado sobre este tema. Vivimos hoy un mundo de gente conectada pero muy solitaria, de falsas y virtuales comunidades donde estamos más relacionados con personas en el extranjero que con nuestros vecinos. No reflexionamos sobre lo que nos pasa, sino nos hacemos seguidores de alguien o seguidores de una tendencia o de una idea, y realmente eso produce un gran vacío. Eso que se llama el techo de cristal de los millennials, de esas generaciones que no pueden tener ahora intercambios sociales porque viven intercambiando su tiempo con una pantalla de un teléfono, de un computador. Y yo creo que esos son desafíos para la humanidad, sin duda alguna. Y todo fue en un periodo de tiempo muy corto. Hablando de este desafío, que tal vez sea un desafío muy grande, especialmente, señor William, en el mundo del sur. Aarón, ¿sabías que la comunidad en América Latina es la que registra el crecimiento más rápido? Y si no lo sabe, síganos. اللغة الإسبانية هي اللغة الثالثة المستخدمة في وسائل التواصل الاجتماعي. Y en América Latina hay más de 430 millones de usuarios en Internet. البلدان الثلاثة التي لديها أعلى نسبة من مستخدمي الإنترنت في أمريكا اللاتينية هي تشيلي، أوروغواي وبورتوريكو، أما أدنى نسبة فهي في هايتي. Y el 97% de los usuarios de Internet en América Latina prefieren las redes sociales Twitter, Facebook y Google. 35% من مستخدمي الإنترنت في أمريكا اللاتينية تراوح أعمارهم بين 15 عاماً و24. Y la comunidad electrónica de América Latina es la más creciente y nutrida en el mundo, lo que la convierte al mismo tiempo en un terreno fértil para las noticias falsas. Pongo estos datos entre sus manos, señor William. ¿Qué es lo que hace que América Latina sea un terreno tan fértil para la vertiginosa y energética expansión de las redes sociales? Esto es muy peligroso. ¿Qué indica esto? Sí. Bueno, en primer lugar, América Latina y el Caribe somos un mercado para el Internet. Somos más de 650 millones de habitantes. Somos países
que no, a pesar de que dominamos o manejamos el idioma, el segundo, tercer idioma más hablado en el mundo, esos contenidos no están en las redes. Entonces somos un mercado donde invertir. Tenemos una población joven, altamente consumidora. Ustedes mencionaban el caso del impacto que esto tiene sobre los jóvenes. América Latina no es solo la comunidad más rápida, que más rápidamente está creciendo en Internet. El promedio mundial que pasa un joven en Europa en las redes sociales entre 2 y 3 horas. El promedio en América Latina está entre 7 y 8 horas. Entonces, triplicamos a veces el consumo mundial. Tenemos personas que están absolutamente dominadas, jóvenes que están totalmente dominadas, que se aíslan de la escuela, de las universidades, de su familia y producen con el consumo acrítico de las redes sociales un montón de dinero a esas empresas. Entonces, por supuesto, estas redes atacan también. Obviamente hay diferencias con respecto a otros continentes como África, donde la penetración del Internet todavía es muy bajo. Hay que recordar que a pesar de que se habla que más de 3.000 millones de personas tienen acceso a Internet, hay 4.000 millones que no tienen acceso o al menos no tienen conexiones para estar, y eso fundamentalmente están en África y en los países pobres del sudeste asiático. Entonces, claro, somos una comunidad creciente, altamente consumidora, acrítica, poco productora de contenido, y eso nos hace un mercado muy atractivo para la inversión de estas grandes corporaciones. Fíjese también en algo, señor William, América Latina es un territorio fértil para el uso de las redes sociales. Hubo una gran difusión en redes sociales entre los años 2018 y 2019 en la región, en América Latina, sobre los eventos electorales. Queremos saber qué tanta información fue verídica en ese periodo sobre las elecciones en los países de América Latina en ese periodo. Sí, las redes sociales producen un conjunto de impactos en lo político que han sido estudiados en los últimos años, sobre todo a raíz del escándalo famoso de la empresa Analytica. Esta empresa que después se descubrió cómo manipuló el referendo sobre el Brexit en el Reino Unido y que después participó en las elecciones que llevaron a Donald Trump a la presidencia y que ha trabajado en América Latina en procesos electorales en Brasil, el referendo sobre la paz en Colombia y las elecciones donde fue Mauricio Macri electo. Es decir, hay un gran negocio político de la manipulación de la conducta masiva a través de las redes sociales, a través de cosas tan inocentes como nuestra cuenta en Facebook, nuestra cuenta en Instagram, que creemos que nos estamos relacionando con nuestras familias o nuestros amigos o estamos consumiendo algo, y aunque lo hacemos, realmente funciona como un mecanismo de personalización de la manipulación. Nosotros recibimos de las redes lo que nosotros le decimos a las redes que nos gusta, y las redes nos hace creer que nosotros hemos pedido esas cosas y deseamos esas cosas. Entonces estamos enredados en un círculo vicioso. Eso ha hecho, por ejemplo, de que procesos que parecían que iba a haber una decisión política se cambió solo con el uso de las redes sociales. La inversión política en las elecciones en todo el mundo y particularmente en América Latina se ha desplazado, repito, de la televisión hacia el Facebook, hacia las redes sociales, porque permite, repito, a personas que en su vida son muy diferentes o que pueden pensar diferente, llevarlos a pensar de la misma manera mediante la manipulación personalizada de los contenidos en redes sociales. Entonces, por supuesto, es un arma muy peligrosa, es un arma que atenta contra la soberanía política, contra el derecho a elegir, contra la propia opinión de la gente, contra los procesos democráticos. Hoy estamos asistiendo en el mundo a la construcción a una suerte de democracia virtual, donde son unos influencers y son unas manipulaciones de actas y manipulaciones tecnológicas los que pueden terminar decidiendo una elección. Y eso tiene implicaciones muy graves para la democracia en el mundo. Mi colega Aaron habló sobre el tema de las noticias falsas, pero señor William, además de la difusión de las falsedades, está el tema de que se bloquean algunos contenidos en las redes sociales. ¿Qué es lo que les molesta a las grandes corporaciones de la tecnología? ¿Y qué es lo que no quieren que se difunda en las redes sociales o plataformas? Por ejemplo, durante la reciente agresión israelí contra Gaza, se prohibieron algunas etiquetas, hashtag, relacionadas con la operación Espada de Jerusalén, y se eliminaron videos relacionados con el caso del barrio Sheikh Jarrah, etc. Sí, bueno, porque las corporaciones funcionan
a partir de su organización en torno a la defensa de un modelo. Ese modelo es la democracia liberal impuesta desde Estados Unidos, desde Europa, que clasifica a los países que van a ser invadidos, los países que van a ser bloqueados, los países amigos, y en función de esas decisiones de política exterior se definen campañas contra los países. No solo sucede en Gaza, hay un proceso sistemático de borrado de la memoria virtual, vamos a decir, de los pueblos de lucha. El caso de Venezuela es muy claro, el caso de Cuba es muy claro, permanentemente son borradas cuentas, eliminadas cuentas, sin dar mayores explicaciones. Cuando viene un proceso electoral en Venezuela suelen suceder estos ataques en las redes sociales, campañas simbólicas, campañas de fake news, campañas de invisibilización. ¿Cuáles son las informaciones que se bloquean aquí en Venezuela en las redes sociales? Por ejemplo, el mundo no sabe todas las agresiones que ha sufrido Venezuela desde hace 7 años. No sabe que le han sido robados más de 6.000 millones de dólares que están bloqueados en los bancos. No sabe que le han robado 2.000 millones de oro en el Banco de Inglaterra. No sabe que han muerto miles de venezolanos porque no nos dejan comprar vacunas para el COVID o no nos dejan traer insumos y equipos médicos. Buscar esa información es muy costoso porque se paga también para que esta información sea visibilizada. Incluso en procesos electorales recientemente hubo partidos políticos venezolanos que intentaron pagar publicidad y no se las aceptaron, incluso pagando a veces cuando acudes, porque hay un alineamiento político de estas redes y de estas corporaciones atadas a unas propuestas políticas de derecha, neoliberales contra los pueblos. Y todo lo que atente con eso, por supuesto, es borrado en las redes, como es borrado el sufrimiento, la violación de los derechos humanos en Palestina, en Gaza, la guerra en Siria, cómo fue atacado el gobierno sirio, cómo se invirtió lo que estaba pasando en Siria para mostrarle al mundo una realidad distinta a lo que estaba pasando en el terreno. Y esas son experiencias que los pueblos en lucha debemos reconocer y debemos entender para poder enfrentar. Señor William, Imaya y estimados usuarios, frente a estas medidas de bloqueo, hay ciertos influencers a quienes se le da como cierta ventaja dentro de toda esta problemática. ¿Por qué se dan esas ventajas y por qué también estos influencers ganan tantos seguidores en las redes sociales? Bueno, fíjate, eso es un descubrimiento psicológico. Las redes sociales están montadas sobre lo que se llaman los estudios psicográficos, que va más allá de lo demográfico. Y aquí se ha descubierto desde hace muchos años, incluso antes de las redes sociales, que las personas, es más fácil que crean en alguien a quien conocen o a quien admiran. ¿A quienes admiran? A los artistas, a los deportistas. Esas personas, cuando te hablan de otras cosas, tú sientes que tus defensas frente a eso son menores. Cuando te habla un político, tú lo miras extraño, ¿no? ¿Qué quiere este político? Pero si te lo dice un artista que tú admiras, tú piensas que lo está haciendo de buena fe. Entonces, el descubrimiento del concepto de influencer es muy importante porque se ha desplazado la opinión política a campos como la farándula, el mundo del arte, de personas que no tienen ningún conocimiento y que están instrumentalizados políticamente para hacer que la gente piense eso. Entonces, hoy pesan más, como dicen ustedes, las opiniones de personas que no son en teoría políticos, pero que transmiten una visión y un concepto político, incluso dirigen la conducta de la gente. Y eso es un descubrimiento porque los estudios profundos que se hacen a través de los algoritmos de la conducta de la gente revela que la gente tiende a creer más en un tipo de personaje amable, que tú te sientes cercano, que tú lo admiras por alguna razón, que pensar que vas a creer en un líder político. Hemos hablado hace poco sobre el impacto de las redes sociales en la vida política de quienes los manejan y de algunas campañas políticas en dichas redes. Mi colega Aarón, El Mundo del Sur, extendido a lo largo del mapa, ha presenciado muchos procesos electorales en los últimos años. Y por lo tanto, hubo también en campañas histéricas en las redes sociales en este periodo, pero veamos cómo sucede esto en el mapa.
Entonces, en su opinión, los intentos fracasaron con respecto a las últimas elecciones en Venezuela. Pero, señor William, aquí estamos hablando de los gigantes de la tecnología y de los imperios. ¿Será que nosotros, los pueblos del mundo del sur, estamos condenados a estar siempre a la defensiva? Por decirlo de algún modo, ¿no es que existen vías objetivas para confrontar o al menos bloquear estas infiltraciones y manipulaciones? Permítame citar aquí un ejemplo. En Venezuela, en 2017, el gobierno acordó, usted me ayuda más con los detalles de esta información, una ley para castigar a quienes difunden el odio en las redes sociales, para así limitar el poder de esos planes macabros. Pero las organizaciones de derechos humanos consideraron esto como una especie de restricción de la libertad, cuestión que realmente nos confunde. Entonces, ¿qué podemos hacer? Sí, fíjense, muy importante eso. Se puede generar una respuesta y se debe generar una respuesta desde lo jurídico. Por ejemplo, las leyes contra el odio en Internet están proliferando en el mundo. No es solo que se dice que es Venezuela, pero leyes similares hay en Francia, hay en Italia, hay en España, donde la gente puede ir incluso presa 1 año y medio por un tuit. En Venezuela eso no procede, aquí hay un proceso, la gente tiene el derecho a la defensa. Pero para eso hay que tener gobiernos populares y gobiernos progresistas en los gobiernos, porque los gobiernos de derecha nunca van a aprobar esas leyes. Se puede, desde los gobiernos, con participación de la sociedad, generar respuestas tecnológicas. Venezuela creó también, entre 2017 y 2018, la Plataforma Patria. La Plataforma Patria es la respuesta tecnológica de Venezuela a muchos problemas, incluyendo la comunicación con el ciudadano. Tenemos 21 millones de personas registradas. La estrategia anti-COVID se desarrolló a través de la Plataforma Patria, con encuestas de salud. Tenemos la plataforma más visitada, no solo de Venezuela, sino es la 4ª portal y plataforma más visitada del mundo diariamente, la Plataforma Patria de Venezuela, porque hay una relación directa entre el gobierno usando la tecnología. Entonces, debe haber respuestas tecnológicas, debe haber respuestas jurídicas y también debe haber respuestas a nivel del ciudadano, de las familias. Nosotros tenemos que tratar de devolver a nuestros hijos al mundo de la realidad, de las relaciones humanas, de las redes familiares y reducir el tiempo. El consumo en Venezuela de las redes sociales es altísimo, es peligrosamente alto. Nosotros en Venezuela tenemos lo que llamamos el poder popular, que para nosotros es, como dice Sigmund Bauman también, las verdaderas redes sociales, las redes del encuentro, de la solidaridad, del trabajo voluntario, del acompañamiento. Así que se pueden hacer muchas cosas no estando en los gobiernos, pero hay que tener gobiernos populares que tengan conciencia del impacto para poder tomar medidas también desde los gobiernos. Señor William, partiendo del ejemplo del pueblo venezolano que ha estado resistiendo durante los últimos años, ¿qué mensaje les tiene usted a los pueblos del mundo, a los pueblos particularmente del sur y al pueblo árabe, que también padece de las medidas coercitivas? Sí, yo creo que los pueblos del sur tenemos un desafío extraordinario. Umberto Eco, un semiólogo italiano, decía que a los medios solo se le puede combatir desde los medios. No se trata de negar las redes sociales, nosotros tenemos que usar creativamente y proactivamente las redes sociales. Tenemos que establecer redes de enlace y comunicación entre los pueblos del sur, sur-sur. Así como estamos buscando relaciones económicas, necesitamos relaciones culturales. Este intercambio entre pueblos tan distintos, tan lejanos, para las que sufren los mismos problemas, es fundamental. Crear comunidades de conocimiento. Los científicos y científicas de nuestros países pueden hacer mucho. Los sociólogos de nuestros países pueden hacer mucho por generar también redes de información, redes de intercambio. La comunicación, por supuesto, es fundamental. Entonces yo creo que con una estrategia que llamamos en Venezuela de guerrilla comunicacional, no vamos a derrotar a las corporaciones, pero podemos hacer frente, podemos difundir información en nuestro idioma, con nuestras verdades, con nuestras realidades y hacer que cada día más la gente tome conciencia sobre este fenómeno y pueda generar también su fórmula de resistencia frente a este fenómeno, que es un fenómeno global, que es un fenómeno mundial que afecta a todo el mundo. Y la resistencia contra el bloqueo no solamente se da en las redes sociales, también se da en las calles, y eso lo vamos a ver en tan solo un minuto. Vamos a ver justamente medidas de resistencia del pueblo venezolano a las medidas coercitivas. Venezuela busca hacer frente al bloqueo desde todos los frentes y uno de los pilares del proceso son los movimientos populares que están en la base de la revolución bolivariana. La organización popular ha sido clave para afrontar las consecuencias del bloqueo y la crisis económica.
Desarrollos productivos se crean día a día para apoyar a las comunidades. En los barrios populares, el pueblo hace frente día a día a las sanciones de Estados Unidos. En esta urbanización de la Gran Misión Vivienda a Venezuela, entregada por el Estado, viven 300 familias de clase popular que enfrentan con organización la crisis económica producida por el bloqueo, desarrollando diversas actividades productivas en beneficio de la propia comunidad. El emblema de la comunidad es esta panadería que produce a precios populares. Fue creada en 2017 para hacer frente a la especulación y escasez de materias primas. Están agrupadas en el Frente de Panaderías Hugo Chávez. Son 211 proyectos populares en toda la capital venezolana que gestionan insumos para conseguir precios económicos. El pueblo venezolano enfrenta con organización y emprendimientos populares los embates del bloqueo. Después de ver juntos el último segmento de nuestro episodio de hoy, de Verdades, el Mundo del Sur, les doy gracias al señor William Castillo, viceministro de Políticas Antibloqueo en Venezuela. Gracias, Aarón. Damos las gracias al señor William Castillo, quien es también periodista y nos estuvo acompañando en esta nueva emisión de Verdades en el Mundo del Sur. Gracias, Maya. Nos vemos en una próxima emisión. Gracias a ustedes, estimados usuarios de Almayadín y Telesur. Hasta la próxima.